Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de asesoría en tiempos complejos con foco en pensión. Me acompaña en esta oportunidad William Peña, quien es nuestro líder en asesoría en pensión y tributación. En este webinar buscamos hablar básicamente de tres temas. Uno, hablar un poco del contexto actual en el cual está el sistema de pensiones, resumir qué cosas están en discusión, qué dicen las encuestas, qué puede pasar con el sistema de pensiones y también qué dicen algunos programas de gobierno de algunos candidatos presidenciales. Luego haremos un foco en las distintas modalidades de pensión con un zoom en temas de pensión anticipada, en temas de herencia y en temas también de retiros de excedente. Y finalmente hablaremos un poco de cómo es el servicio de pensión preferente que tenemos en Sura y toda la asesoría que podemos darle a nuestros clientes, no solamente al momento de pensionarse, sino que también al momento de ir construyendo ese camino para poder pensionarse y desacumular los ahorros. Durante el transcurso de este webinar tendremos un chat en el cual ustedes podrán ingresar las consultas y las cuales trataremos de abordar al final de esta presentación en su totalidad. Así que muchas gracias por estar con nosotros y sin más los dejo con William Peña, quien es nuestro líder de asesoría en pensiones y tributación. Willy, todo tuya la presentación. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Renzo. Buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien en su casita. En nombre de Sura los saludamos. En nuestra presentación, Asesorando Tiempos Complejos, con nuestro tema central de pensiones y sus inversiones previsionales, comenzaremos revisando un poquito el contexto y la actualidad previsional que tenemos hoy día en Chile justamente por elecciones presidenciales. La primera parte explicaremos un poquito que existen varias iniciativas o proyectos de ley que están ingresados hoy día en el Congreso de bastante tiempo. Hay algunos proyectos que están ingresados y algunos proyectos que están en el Parlamento tienen distintos objetivos. Por ejemplo, algunos proyectos que hemos identificado hablan sobre nacionalizar los fondos de la cuenta obligatoria o eliminar el DL3500, que están amparados todos los dineros previsionales. También hemos visto cómo hay un aumento de proyectos de ley por distintos legisladores en retirar el dinero de la cuenta obligatoria, un monto total o incluso un monto parcial, que incluso hoy día asciende más que el 10% que han retirado los tres retiros anteriores en leyes anteriores. Ahora, estos retiros que uno puede mirar que están en el Congreso son los que tienen más cantidad de proyectos y piden ciertos requisitos de retiro. Ya hay que cumplir ciertas condiciones para poder retirar el dinero. También hemos visto algunos proyectos de ley que prohíben la estatización o nacionalización de los fondos previsionales. También hay otro proyecto en disminuir la proyección de las tablas de mortalidad que hoy día, cómo se calculan las pensiones. Ahora, todos estos proyectos que están ingresados en el Congreso, todos mencionan al ahorro obligatorio, pero no mencionan a las cuentas voluntarias en el depósito convenido. Ya hasta el momento, estos proyectos que están ingresados en el Congreso, ninguno ha prosperado, todos están vigentes de legislación. Y por otra parte, también hemos visto que el gobierno o el Ejecutivo, de alguna forma, ha confirmado la urgencia inmediata de la reforma previsional. Y hoy día el punto en discordia que se conversa por distintos frentes es qué hacer con este 6% que establece el proyecto, 6% por parte del empleador de forma gradual. Si este 6% irá a ser parte de un sistema de seguridad colectivo o se va a ir a las cuentas individuales de las personas. Por lo tanto, este es el punto en gran discordia que hoy día hemos presentado y hemos visto en este proyecto que está ingresado en el Congreso. Por otra parte, también hemos visto el desarrollo de distintas encuestas, por ejemplo, la encuesta de CADEM. Esto no ha generado como resultado que los retiros del 10%, que todos estos tres retiros que han efectuado distintos afiliados, han ayudado a que las personas adquieran más conciencia sobre la propiedad de los dineros previsionales. Claro, porque antes tal vez se pensaba que los dineros previsionales no estaban invertidos en el sistema del mercado de capitales, y eso hoy día de alguna forma ha demostrado que las AFP en tiempo y forma han cumplido con estos tres mandamientos que han tenido en este último año. Ahora,
Este retiro del 10% que uno efectúa de las cuentas individuales, uno podría pensar si ese retiro del 10% hubiese ocurrido en un sistema de reparto o en un sistema de cuentas nacionales. Pareciera que no, porque esto justamente sale de las cuentas individuales. Por otra parte, la mayoría de las personas no están dispuestas a que les toquen su ahorro, cosas que han demostrado estas encuestas, y la mayoría de las personas requieren un sistema de capitalización individual con participación de privados en la administración o una participación adicional del Estado. Eso, de alguna forma, han reflejado las encuestas que han hecho distintas organizaciones. También uno debiera pensar qué ha pasado con este ahorro obligatorio que ha tenido durante 40 años Chile, cuáles son las bondades o los beneficios que ha traído este sistema. Y uno podría enumerar varias cosas y aquí algunos puntos principales. Por ejemplo, hemos tenido un desarrollo del mercado de capitales en Chile, eh, hemos tenido mejoras en los gobiernos corporativos de las empresas donde se invierten los multifondos o la AFP. Hay un mayor acceso a financiamiento de las empresas. También hemos visto cómo se desarrolló el mercado de créditos hipotecarios, donde hemos visto que la mayoría de las personas, uno de los sueños principales es tener la casa propia, y hemos visto que casi todos los chilenos podemos tener muy fácil acceso a un crédito hipotecario para comprar nuestra vivienda. Además, existe un mayor financiamiento en el desarrollo de la infraestructura del país. Hemos visto, o todos hemos podido usar carreteras en Chile, los puertos y los aeropuertos, y esto claramente son bondades y beneficios que ha dejado este sistema o nuestro sistema de ahorro privado que tenemos hoy día en Chile. Por lo tanto, existen una gran pregunta que nos podemos hacer todas las personas o distintas personas. ¿Qué puede pasar con el sistema de pensiones? Esta pregunta, bueno, es muy difícil de predecir, pero donde hay más consenso es en aumentar las pensiones más bajas de los afiliados en Chile mediante mayores aportes estatales. Tal vez hoy día se está hablando mucho de una pensión básica universal. Creemos que por ahí hay más consenso para mejorar las pensiones en Chile. También mayor participación de los empleadores. Hoy día hemos visto que el mismo proyecto del Ejecutivo impulsa que los empleadores puedan incorporar o aportar un 6% de forma gradual, por lo tanto uno lo podría denominar el cuarto pilar para mejorar las pensiones. También más solidaridad inter e intrageneracional, mayor competencia. Hoy día uno podría pensar que van a aparecer nuevos actores privados o estatales y la licitación tal vez del stock, de la administración del stock. Y hay un consenso también tal vez en un rol distinto para las AFP. Tal vez una posible distinción entre el ahorro obligatorio y el ahorro voluntario, o entre el stock del saldo y los flujos futuros. Por lo tanto, hoy día, en la actualidad, también no debemos revisar lo que está pasando en el marco de los candidatos presidenciales y distintas propuestas que hemos escuchado en su gobierno, en sus propuestas, donde hoy día el punto central es la propiedad de los dineros previsionales. Y hemos visto que los 8 candidatos convergen en un principio que el dinero previsional se mantiene en la propiedad de los trabajadores. No obstante, hay distintos candidatos, un apoyo más diverso, donde si se mantiene en la AFP. Hemos visto que hay 3 candidatos donde dicen que las AFP tal vez no continúan, y hay otros 5 candidatos que la AFP dicen sí continúan. Ahora, si uno quisiera revisar distintos detalles de las propuestas de pensiones, abajito en el cuadro inferior, uno puede ver distintas cosas que aparecen en los programas de gobierno de los candidatos, pero algunas cosas relevantes o novedosas que uno podría decir, por ejemplo, en el proyecto de Ignacio Briones, propone aumentar las pensiones con un punto de liga. Eso es algo novedoso, creo que es bueno explorarlo, tal vez podría ser un buen mecanismo para generar esta mayor recaudación que se requiere para una pensión básica universal. Por ejemplo, también en el programa de Mario Desbordes, también él incorpora un seguro de longevidad. ¿Qué podría decir esto? Que tal vez a una cierta edad avanzada de las personas comienza a operar un seguro de longevidad. Por lo tanto, hemos visto distintas propuestas, son muy diversas, son muy variadas, estas propuestas están en desarrollo,
las vamos a ver todo este año hablando sobre el tema central de las pensiones, por lo tanto, esta información la seguiremos desarrollando para poder entregarle una asesoría más exacta después que se vaya convergiendo en la presidencia, de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, todo lo que está pasando creo que es muy bueno revisar distintos procesos para tomar decisiones en la pensión, ¿ya? Y uno tiene que decir qué es lo que es la pensión. Bueno, la pensión existen distintos tipos de pensión. Existe, por ejemplo, la pensión de vejez, ¿ya? Que ocurre para la mujer, le asiste el derecho a los 60 años y en el caso de los hombres a los 65 años. No obstante, uno también tiene el derecho de poder anticipar esa pensión de vejez, que se llama pensión anticipada. Estoy anticipando mi pensión. No obstante, existen ciertos requisitos que uno debiera cumplir, que los vamos a revisar a continuación. Y también existen pensión de invalidez, que tiene que ser declarado por una comisión de médicos, son expertos que puedan declarar la invalidez de un afiliado, y existe la pensión de sobrevivencia que nace o que ocurre ante el fallecimiento al fin de la vida del titular o del causante. Este último año nosotros hemos recibido muchas consultas, muchas preguntas sobre si puedo anticipar mi pensión, si me puedo pensionar antes. Y vamos a revisar ciertas cosas y aquí hay una gran pregunta. ¿Puedo anticipar mi pensión? La respuesta es sí. Yo puedo anticipar mi pensión, pero debo cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos centrales es que debo tener 10 años de afiliación en el sistema. Otro requisito bien importante es que debo financiar con mi dinero previsional, tanto de la cuenta obligatoria, el dinero voluntario, del depósito convenido, la cuenta voluntaria, incluso la cuenta 2, todo ese dinero debe ser capaz de financiar una pensión equivalente al 70% del promedio de los últimos 10 años declarados o cotizados en una AFP. Por lo tanto, ese es un gran requisito de saldo financiero previsional que debo tener para poder pensionar. Y además, mi pensión debe ser capaz de financiar el 80% de la pensión máxima con aporte solidario. Por lo tanto, si yo logro cumplir estos requisitos normativos, yo me puedo pensionar anticipadamente. Y como les decía, el requisito principal o el de mayor esfuerzo es contar con el dinero que me exige para poder pensionarme anticipadamente. En esta lámina les quiero explicar un poquito cuál sería el monto requerido para pensionarse anticipadamente. Por ejemplo, en el caso de un hombre que cotiza los últimos 10 años por el tope imponible y se quiere pensionar, por ejemplo, a los 55 años, el monto requerido para pensionarse hoy día son 401 millones, más o menos. Con ese monto, la persona se podría pensionar. ¿Qué significa esto? Que estos 401 millones a los 55 años es muy difícil conseguirlos con el dinero de la cuenta obligatoria. Por lo tanto, tendría que complementar con dinero de la cuenta voluntaria y el depósito convenido. Si se quiere pensionar a los 60 años anticipadamente, el monto requerido previsional serían 366 millones. Ahora, ¿qué es lo importante a destacar? Que este monto requerido está calculado con una tasa de interés técnica que hoy día es 3,08. Esta tasa de interés se publica cada 3 meses, la publica la Superintendencia de Pensiones, y esta tasa de interés termina hoy día, 30 de junio. Por lo tanto, esta semana deberíamos estar conociendo cuál será la tasa de interés técnica que estará vigente por los próximos 3 meses. Ahora, uno podría suponer qué va a pasar con la tasa de interés, qué ocurre si aumenta la tasa de interés o qué ocurre si disminuye la tasa de interés. Por lo tanto, aquí nosotros traemos un ejemplo para poder asesorarlos cuánto requerirían ante un escenario de que aumenta la tasa en 50 puntos, por ejemplo, de 3,08 aumenta a 3,58. Fíjense que ahora a los 55 años mi monto requerido para pensionarme sería 373 millones. Por lo tanto, hay una disminución bastante considerable para poder pensionarme anticipadamente. Ahora, ¿qué efecto tiene si en vez de la tasa de interés técnica disminuye de 3,08, disminuye a 2,58? El monto requerido para pensionarme anticipadamente acrece. Por lo tanto, ya tengo que realizar un mayor esfuerzo, tal vez con mis dineros voluntarios, de poder comprometer y pensionarme anticipadamente. Por lo tanto, acá podemos ver que el monto requerido para pensionarme es muy dependiente o es muy sensible a la tasa de interés técnica que emite cada 3 meses la Superintendencia de Pensiones. Y en el caso de las mujeres, la misma situación, una mujer que cotiza, por ejemplo, los últimos 10 años por el tope imponible y se quiere pensionar tal vez 10 años antes de su edad
legal a los 50 años, el monto requerido hoy día, con la tasa de 3,08, serían 444 millones. Y el mismo escenario, ¿qué ocurre si hacemos una estimación de que la tasa de interés técnica que vamos a conocer esta semana aumenta a 3,58? El monto requerido para pensionarse anticipadamente hoy disminuye a 409 millones. No obstante, sigue siendo un monto muy alto para una mujer a los 50 años de poder lograrlo con la cuenta obligatoria, por lo tanto, claramente tendrá que comprometer dineros previsionales tanto del depósito convenido de la cuenta voluntaria. Y el mismo efecto, si la tasa de interés técnica disminuye a 2,58, ahí claramente requiere 483 millones para poder pensionarse anticipadamente. Bueno, esta es una fórmula normativa, esto es un requisito normativo que exige la Superintendencia de Pensiones y la normativa para poder lograr esta pensión anticipada. Por lo tanto, claramente no es tan fácil pensionarse anticipadamente porque hay un esfuerzo muy grande de comprometer saldos previsionales voluntarios y no todos los tienen. Ahora, si uno quisiera hacer un doble clic a cómo se calculan las pensiones, ahí uno puede demostrar que la pensión es un cociente de una fracción. Ya aquí tenemos una fracción donde hay un saldo, hay un numerador, y tenemos un denominador que se conoce como CNU, que en definitiva es el capital necesario unitario, es el denominador de la fracción, de la fórmula, y en el numerador podemos encontrar tanto la cuenta obligatoria, la cuenta voluntaria, el depósito convenido y la cuenta 2. Todas estas cuentas tienen capital, que uno, el esfuerzo que va haciendo mensualmente, gozan de rentabilidad, que han entregado los multifondos o distintos instrumentos de inversión, y además beneficios tributarios que uno ha usado en el momento del ahorro, porque recuerden que cuando uno ahorra en la cuenta obligatoria, en la cuenta voluntaria, el depósito convenido, ese dinero que uno ahorra rebaja la base tributable y no paga impuesto al momento del ahorro. Y tenemos el denominador de la fracción, donde se determina o se calcula de acuerdo a las tablas de vida o las tablas de mortalidad del grupo familiar del afiliado, más esta tasa de interés técnica que emite la Superintendencia de Pensiones cada 3 meses. Y hoy día, como les decía, hoy día está vigente a 3,08 y la versión del trimestre anterior fue 3,71. Ya, por lo tanto, esta tasa de interés técnica está incrustada en el denominador, en las tablas de vida, las tablas de mortalidad, y esto hace que la pensión pueda aumentar o pueda disminuir. Por lo tanto, ¿qué se regula o cuál es el objetivo de las tasas de interés técnica que publica la Superintendencia? Es justamente determinar la velocidad de salida del dinero previsional. ¿Qué significa esto? Que a una tasa de interés más alta, si aumenta, el año pasado tuvimos una tasa de interés de un 4,32, por lo tanto, a tasas de interés más alta, la pensión aumenta. Eso quiere decir que la velocidad de salida es mayor. Pero si la tasa de interés disminuye, la pensión disminuye. Y esto claramente está buscando de alguna forma regular esta velocidad de salida. Ahora, si uno hiciera un cálculo de cómo se construye, cómo una pensión, acá hay un ejemplo para un hombre que se pensiona a la edad legal, a los 65 años, y que trabaja 40 años, ininterrumpidamente, quiere decir que su base previsional no está erosionada. Esta persona cotiza por el tope imponible, su numerador en la cuenta obligatoria alcanzaría la suma de 283 millones, su denominador, que es el CNU de la fórmula, que se calcula con las tablas de mortalidad de él y de su señora, en este caso casado con 2 años menor, sería 210 hoy día con una tasa de 3,08. Por lo tanto, el resultado de esta fracción, su pensión sería 1.347.000 pesos. Ahora, esta pensión es bruta y además esta afecta impuestos. ¿Y por qué esta afecta impuestos a la pensión? Porque recuerden que cuando ahorré la cuenta obligatoria, ese ahorro de la cuenta obligatoria en la etapa activa rebajó mi base tributable de impuesto único segunda categoría y no pagó impuestos en ese momento. Y en el caso de la mujer que se menciona a los 60 años por ley, que solamente, por ejemplo, ahorra de los 35 años, ahorra 5 años menos que el hombre, y aquí claramente podemos ver que el numerador, trabajando también ininterrumpidamente, trabajando y cotizando por el tope imponible, acumula 206 millones en el numerador, y el denominador, que es el CNU, sería en este caso de ella 243. Y este denominador se construye tanto por las tablas de mortalidad de ella como titular, como afiliada, y su marido pensando que es 2 años mayor.
Por lo tanto, al aplicar esta fórmula, el resultado es la pensión, y la pensión serían 847.000 pesos en esta situación. Aquí podemos ver que claramente hay una distancia muy grande entre el monto de pensión de la mujer y el monto de pensión del hombre. Y claramente aquí uno lo podría justificar que justamente son los últimos 5 años que no ahorra o que se pensiona antes la mujer. Por lo tanto, si uno pudiera recomendar algo a una mujer, uno podría decir, mira, si tú decides pensionarte un año después, tu pensión acrece como un 8 o un 9%. ¿Y por qué acrece la pensión? Porque el numerador acrece, ¿cierto? Va a seguir aportando porque sigue trabajando y va a seguir gozando de rentabilidad, y el denominador, que es el CNU, decrece, porque claramente hay mayor probabilidad de fin de la vida o le quedan menos años de vida. Claramente, por lo tanto, ahí va reconociendo eso en las tablas de mortalidad. Por lo tanto, bajo esa lógica, si uno pudiera, por ejemplo, la mujer pensionarse a los 65 años en vez de los 60, claramente la pensión podría aumentar un 40%. Por lo tanto, sería una buena recomendación seguir tal vez trabajando y postergar esa decisión de pensionarse. Bueno, después que ya sé cómo se calculan las pensiones y las variables que inciden en el cálculo, que es el numerador y el denominador, y cómo poder construir y planificar una buena pensión, uno tiene que tomar la siguiente decisión. Por ejemplo, una modalidad de pensión. ¿Y cuáles son las modalidades de pensión? Hoy día existen 4 modalidades de pensión, y estas 4 modalidades de pensión las pagan 2 instituciones en Chile. Tenemos a una administradora de fondos de pensiones y tenemos una compañía de seguros de vida. En estas 2 compañías, la ley les permite pagar 4 tipos de pensión. La 1 es el retiro programado, que pagan las AFP. La 2 es una renta vitalicia, que pagan las compañías de seguros. La 3 es una combinación de la 1 y la 2. Simultáneamente yo recibo pensión tanto de una AFP como de una compañía de seguros de vida. Y la 4 es un retiro programado temporal, que quiere decir que la AFP me va a pagar por un cierto periodo una renta, una pensión, y una vez que se acaba esta renta temporal del AFP, comienza a pagarme la compañía de seguros una renta vitalicia diferida. ¿Cuál es la gracia de la alternativa 4? Es que la ley permite que el retiro programado temporal, la AFP, pueda pagar el doble de lo que paga una renta vitalicia diferida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la renta vitalicia diferida van a ser 300.000 pesos de pensión, el retiro programado me podrían pagar 600.000 pesos. Por lo tanto, es el doble de lo que podría pagar la renta vitalicia. Ahora, ¿qué personas usan bastante la alternativa número 4? Son las personas que al momento de pensionarse, en los primeros años requieren un mayor flujo financiero para financiar sus gastos de vida. Y si uno quisiera conocer distintos atributos de estas modalidades de pensión, uno podría revisar los atributos que están en la compañía de seguros de vida, que uno podría decir que la pensión no es heredable. Ya una vez que le ocurre el fin de la vida al afiliado o al titular de los dineros previsionales, este dinero que está en las compañías de seguro no es heredable, por lo tanto los herederos no recibirían este dinero como herencia. Además, la pensión es fija. Yo pacto una pensión en UF de por vida, por lo tanto me va a perseguir de forma vitalicia. Por lo tanto, esta pensión yo no la podría mover, ni aumentar, ni bajar, ni disminuir, para efecto tal vez de regular mi carga tributable por tener ciertos ingresos durante el año. Además, la pensión es irreversible. Una vez que yo traspaso los dineros a una compañía de seguros, me voy a quedar siempre en una compañía de seguros y no me puedo devolver un FP. Por lo tanto, me quedo de forma vitalicia con esta modalidad de pensión. Además, pierdo la propiedad de los fondos. Aquí claramente las compañías de seguros administran este dinero previsional que le entregó la AFP en su momento, y claramente aquí ellos lo invertirán de acuerdo a su cartera de activos, y claramente hemos visto que su cartera de activos hoy día tienen bastante activos en activos, por ejemplo, de renta fija, ¿cierto? O propiedades que para poder calzar estos flujos financieros futuros. Y aquí es donde hemos visto tal vez que las compañías de seguro en el último año su tasa de interés asociada a las compañías de seguro tenía una distancia muy grande con las tasas de interés de los retiros programados, y en los últimos tiempos hemos visto que se ha ido cortando esa distancia. Además, pensionarse por la compañía de seguro mitiga el riesgo de longevidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a vivir muchos más años o muchos años,
yo le podría ganar la apuesta a la compañía de seguro y claramente podría recuperar más dinero de lo que le aporté inicialmente. Otros atributos por el lado de las AFP, podemos decir que el dinero de las AFP que queda en la AFP es 100% heredable, no obstante existe una ficción jurídica que interrumpe el proceso de herencia. Ahí claramente la ley dice que mientras existan beneficiarios de pensión, vamos a postergar el proceso de herencia y lo que va a pasar es que se va a pagar pensión de sobrevivencia. ¿A quién? A los beneficiarios de pensión. Pero una vez que no existan beneficiarios de pensión, va a retomar el proceso de la herencia y ahí claramente la AFP se lo va a entregar a los herederos en un solo pago. Y los herederos van a poder impetrar una franquicia tributaria que establece el artículo 72 del DLT 500, que dice que pueden gozar de 4.000 UFs sin pagar impuesto a la herencia. Además, la pensión es flexible, yo me puedo pensionar por el monto mínimo o el monto máximo, o en cualquier momento cambiar de un monto mínimo a un monto intermedio. Además, la pensión es reversible, en cualquier momento yo me puedo cambiar una parte o total del FP a una compañía de seguros. Y aún mantengo la propiedad y la movilidad de los fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si me pensiono, mi dinero de la cuenta obligatoria solamente puede estar en el multifondo C, D o E, pero el dinero de la cuenta voluntaria o el depósito convenido puede estar en los 5 multifondos en un FP. Y tengo la opción de preservar el capital y vivir con la rentabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo determinar la rentabilidad que me gané el año anterior y tal vez decirle a la AFP, mira, a contar de este año quiero un monto de pensión que calculado tal sea la rentabilidad que me gané el año anterior. Por lo tanto, uno va tomando decisiones en esta etapa, ¿cierto? Uno ya sabe cómo se calculan las pensiones, ya sabemos qué modalidad de pensión, por cuál me voy a ir, cuáles son las diferencias entre uno y la otra, y uno tiene que saber después si tiene derecho a retirar excedentes de libre disposición. ¿Y qué es lo que es el excedente de libre disposición? Bueno, la normativa dice o establece que el excedente es el dinero que excede la porción de haber cumplido el requisito normativo previsional financiero. Por ejemplo, si yo tengo 500 millones ahorrados, tanto de la cuenta obligatoria, el voluntario, el depósito convenido, y mis requisitos son 350 millones, todo lo que supera los 350 millones, esos 150 millones que exceden, se llama excedente de libre disposición. Por lo tanto, esos 150 millones que sobran, la normativa permite que las AFP le puedan entregar ese dinero en un solo pago, que se llama excedente de libre disposición. Ahora, esos 150 millones, uno tiene que conocer la forma de tributación de esos dineros. Y ahí claramente uno tiene que mirar las formas tributarias. Y las formas tributarias, ahí tenemos el impuesto único de pensión, por ejemplo, el sexto transitorio, que es un beneficio que existió hasta el 6 de noviembre del 2001 para las cuentas voluntarias. Hoy día uno todavía puede acceder, es un beneficio muy bueno para poder retirar este dinero, porque hasta 80, 85 millones puede salir este dinero sin pagar tanto impuesto, o pagar cero impuesto. Si no clasifico para el número 1, puedo clasificar para el número 2, que sería una renta exenta, que la ley de la renta me permite retirar 800 UTM o 1.200 UTM como una renta exenta, y la renta exenta no es lo mismo que un ingreso no renta. La renta exenta igual se agrega a la base del global complementario y después tiene un crédito proporcional que me va a permitir tal vez pagar un menor impuesto, pero igual queda afecto impuesto. Y tenemos la alternativa 3, que sería una renta afecta a régimen general. Por ejemplo, si ya usé la alternativa 1 y usé la alternativa 2, puedo claramente seguir usando la alternativa 3, pero ahí no tengo beneficio tributario sobre estos dineros. Y claramente se va a ir como una renta más en el global complementario. Y ahí la recomendación sería claramente evaluar la base tributable y diferir tal vez el pago de impuestos, porque si retiro en enero de un año, el impuesto lo pago en abril del año siguiente. Nuestra recomendación es siempre evaluar y programar el retiro de excedente de libre disposición. Con una invitación nosotros los podemos asesorar con cálculo para ustedes y determinar qué tipo de excedente le conviene mucho más. Ahora vamos a explicar en detalle el número 2, porque hoy día muchas personas sienten que esta renta exenta, como hay una exención tributaria, siente que es un ingreso no renta, pero no es un ingreso no renta, el ingreso no renta no paga impuestos. La alternativa 2 es una renta exenta. ¿Ya? Y aquí lo vamos a tratar de explicar con números. Vamos a decir, por ejemplo, una persona que gana 100 millones de pesos en el año, el impuesto a pagar serían 20 millones de pesos. Ese es el impuesto que paga una persona por 100 millones de ingresos anuales. Esa sería su base tributaria. La tasa efectiva, fíjense que es como un 20%. Pero si esta persona retira los 41 millones con franquicia tributaria, su base tributable de 100 más 41 se convierte en 141 millones su nueva base tributable. Estos 141 millones pagarían un impuesto de 24 millones.
24 millones menos el impuesto primitivo, que eran 20 millones, la diferencia a pagar solamente serían 4.217.000. 4.217.000 dividido por el monto nuevo, la renta extra que estaba sacando, sería una tasa efectiva como un 10%. Ahora, para saber si hay franquicia tributaria, es bueno compararlo con estos mismos 41.273.000, pero sin franquicia tributaria. Por lo tanto, aquí tenemos los nuevos 141 millones, pagarían 35 millones de impuestos, 35 millones de impuestos menos los 20 millones, claramente hay una diferencia extra a pagar de impuestos de 14 millones. Por lo tanto, si uno quisiera saber cuál realmente es la franquicia tributaria, son 14 millones menos los 4.217.000. Por lo tanto, hay 10 millones que no pagué de impuestos, quedan en mi bolsillo y claramente no quedan en el bolsillo del fisco. Por lo tanto, aquí demuestra claramente que hay una franquicia tributaria por usar las 800 UTM del excedente de libre disposición. Ahora, es importante señalar que no da lo mismo retirar esta franquicia tributaria de acuerdo al nivel de ingreso que tiene un afiliado. Fíjense que hay ciertos montos que uno podría pagar más impuestos por retirar este excedente de libre disposición. En el caso, por ejemplo, de tener 60 millones, me podría costar un 13%. Por lo tanto, tal vez la invitación es a evaluar si postergo mi decisión de retirar el excedente cuando tengo menos rentas o cuando tengo más rentas. Fíjense que aquí hay un cambio del monto que uno podría pagar por retirar esta franquicia tributaria. Por lo tanto, aquí esta asesoría es importante obtenerla de su asesor o de su institución financiera para poder tomar la mejor decisión. Bueno, respecto a la herencia, los dineros previsionales, comentarles que son herencia en la FP, además son todos heredables, se le entregan a los herederos una vez que ya no existen beneficiarios de pensión, y existe una exención tributaria de 4.000 UF que está amparada en el artículo 72 del DL 3500. Y además los dineros previsionales son inembargables por distintos artículos que se encuentran contenidos en el DL 3500, por ejemplo, el 23 bis, el 34, el 35 y el artículo 20 bis. Ahí podemos encontrar la base donde los dineros previsionales son inembargables. Por otra parte, muchas personas quieren conocer el proceso de la pensión y cuánto se demora. Bueno, aquí esto es un proceso. Se inicia el trámite de pensión en la FP, después la FP tiene que emitir un documento normativo que es el certificado de saldo, donde ahí es importante porque se evalúa el beneficio tributario que vamos a poder utilizar en el retiro de excedente de libre disposición. Después hay otro documento normativo que se llama el SECOM. El SECOM, aquí uno puede comparar lo que pagaría una renta vitalicia, un retiro programado. Y después de eso, uno puede tomar otra decisión, si continúo con el proceso o sigo con el proceso. Por lo tanto, si no quiero seguir con el proceso, no pasa nada, aquí uno no se pensiona y solamente conocería información sobre su pensión y sobre lo que pagaría tanto el FP o una renta vitalicia. Pero si yo decido seguir con el proceso, ahí yo tengo que seleccionar una modalidad de pensión y la opción de retirar un excedente de libre disposición. Por otra parte, una vez que realizo ese proceso, comienza recién el pago de pensión. Y este pago de pensión, por lo tanto, desde un inicio al final, demora o dura un plazo de 2 a 3 meses. Hoy día muchas personas están iniciando este proceso porque como se demora 2 a 3 meses y creen que en 2 o 3 meses hay un sentimiento de que va a haber mucha más información sobre los tomas previsionales y de pensiones, hoy día lo que están haciendo es iniciar su trámite de pensión en la FP para ir avanzando con su proceso y después tal vez tomar una buena decisión en 2 o 3 meses más. Respecto a la asesoría, es bueno señalar que nosotros en la institución acá en Sura apoyamos a nuestros clientes y les explicamos un poquito el concepto de gestión activa de la pensión. Y les explicamos que la renta vitalicia es una pensión vitalicia de por vida con un monto que no puede variar, es un monto en UF. En cambio, el retiro programado tiene una curva con pendiente negativa y aquí hay un punto de intersección. Es importante identificar este punto de intersección cuando ocurre. Si ocurre en 5 años, en 10 años, en 15 años. Y ahí uno ya puede ir tomando decisiones de cuándo poder tal vez cambiarse de modalidad de pensión. Ahora, también existe la oportunidad o la posibilidad de que uno se pueda pensionar al monto mínimo. Uno dice, por efecto, si yo sigo generando ingresos, por ejemplo, ingresos tributables, boletas de honorario, sigo siendo trabajador dependiente o tengo ingresos por dividendos, uno podría bajar el monto de la pensión al monto mínimo. Y ese monto mínimo yo lo podría mover en cualquier momento de un mes para otro con un trámite en la FP desde lo mínimo a lo máximo. Y me podría ir a una pensión intermedia. Por ejemplo, si me voy a una pensión intermedia, ¿qué puedo lograr? Es que yo desplazo la curva. Fíjense que inicialmente el punto de intersección
estaba acá, ocurría acá, y yo al desplazar la curva con una pensión intermedia, yo podría ganarme 5 o 6 o 7 años más. Por lo tanto, lo que yo logro al desplazar o con una pensión intermedia, logro que la curva del retiro programado vaya muy similar a una curva de una renta vitalicia. Por lo tanto, lo que puedo ganar es justamente convertir el retiro programado mucho más vitalicio y claramente tengo la probabilidad de dejar dineros previsionales como herencia. Y esto también tiene como objetivo que uno, al bajar el monto de la pensión, uno también claramente puede regular la carga tributable del año, porque como la pensión es tributable y al tener menos ingresos tributables, claramente disminuye mi base. Por lo tanto, muchas personas hoy día nos preguntan por distintas alternativas de inversión. ¿Qué puedo hacer con mi dinero? ¿Qué puedo hacer con la cuenta obligatoria? ¿Qué puedo hacer con mi depósito convenido? ¿Qué puedo hacer con mi cuenta voluntaria? Y una de las preguntas que hemos recibido este último periodo es saber si estos dineros tienen liquidez. Y la respuesta es sí. Estos dineros tienen liquidez a través de una AFP. La cuenta obligatoria se puede retirar vía pensión o vía excedente de libre disposición. Para mí, vía pensión es una fórmula larga porque se distribuye por probabilidad de expectativas de vida hasta los 110 años, y vía excedente de libre disposición es una fórmula corta. Yo podría pedir el retiro en un pago, en 2 pagos, en 3 pagos, y yo puedo regular la velocidad de salida del excedente de libre disposición. Ahora, la cuenta obligatoria es muy difícil calificar para retirar como excedente de libre disposición porque tengo que tener un dinero muy amplio, una base muy amplia en la cuenta obligatoria para poder retirarlo. Y la cuenta obligatoria no se puede administrar en una compañía de seguros, no se puede administrar en una corredora de bolsa, por lo tanto solamente tiene liquidez en una FP. El depósito convenido también tiene liquidez vía pensión, fórmula larga, y también tiene liquidez vía fórmula corta. Muchas personas acá sienten o piensan que el depósito convenido no se puede retirar como excedente de libre disposición. Pero efectivamente el depósito convenido sí lo puede llevar a esta fórmula de salida que es mucho más corta, o yo puedo regular mi velocidad de salida. Y el depósito convenido no tiene liquidez en una compañía de seguros de vida y no tiene liquidez en una corredora de bolsa. Y la cuenta voluntaria también tiene liquidez vía pensión, que es fórmula larga, vía excedente de libre disposición, fórmula corta, pero además goza de franquicia tributaria, que aquí la cuenta voluntaria, y además la cuenta voluntaria también la puedo tener liquidez vía retiro, y este retiro también es propio o inherente de una compañía de seguros de vida y también de una corredora de bolsa. Por lo tanto, la cuenta voluntaria tiene más alternativas o más procesos de liquidez. Ahora, y es importante conocer que los retiros y todo esto, todo está en afecto a impuestos, y donde está la exención tributaria solamente es en el excedente de libre disposición. Ahora, por lo tanto, muchas personas quieren retirar su excedente de libre disposición, por lo tanto, yo le digo, ningún problema, se puede retirar tanto el depósito convenido de la cuenta voluntaria, pero antes de eso es importante que tú conozcas el costo tributario. Y ahí el costo tributario está en 2 niveles. El nivel 1 es con franquicia tributaria, y el nivel 2, sin franquicia tributaria. Es una renta más que va a ir directo a tu global complementario, por lo tanto es importante planificar. Ahora, no es fácil retirar el excedente de libre disposición porque el requisito es que uno esté pensionado de forma anticipada o por vejez. Y aquí nace el primer anillo de seguridad, de administración o de protección de tus dineros previsionales. Por lo tanto, tus dineros previsionales tienen que estar cerca de una FP para poder retirar el excedente de libre disposición. Ahora, como sabemos que retirar el excedente de libre disposición es una decisión muy racional, porque tiene un alto costo tributario tal vez, uno podría decir, perfecto, mientras tanto yo mi depósito convenido lo podría invertir en otros activos del mercado de capitales. Por ejemplo, aquí nace y aparece el segundo anillo de protección, de seguridad de los dineros previsionales, tal vez invertir el depósito convenido en una compañía de seguros a través de una póliza de vida con ahorro. ¿Y por qué las pólizas de vida con ahorro? Bueno, las pólizas tienen un atributo muy bueno hoy día, que es muy valorado, porque las pólizas son inembargables por el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, aquí hay un doble candado de inembargabilidad que tienen las pólizas. Además, en la póliza yo puedo invertir tanto en Chile como fuera de Chile, y se me abren distintos instrumentos como fondos mutuos o ETF. Además, las pólizas tienen distintas atributos o diferencias en el caso del fin de la vida del titular. Por ejemplo, para los dineros de la cuenta voluntaria, la normativa permite que el dinero de la cuenta voluntaria se le pueda pagar directamente en un puro pago a los beneficiarios de la póliza y no pasarlo a la AFP para pagar pensión de sobrevivencia. Por lo tanto, aquí claramente les podría dar mayor liquidez para efectos de enfrentar cualquier imprevisto o emergencia que pueda tener la familia.
Ahora, además, si quisiera conocer otras alternativas de inversión, aquí aparece claramente otro anillo de seguridad, de protección o de invertir los dineros previsionales, que sería la capa número 3, a través de una corredora de bolsa. Por ejemplo, en Sura, hoy día tenemos un acuerdo de distribución con una empresa de Estados Unidos que se llama Pertin, y esta empresa hoy día nos abre el mundo para invertir en distintos instrumentos o activos que están en el mercado de capitales. Por ejemplo, hoy día mi depósito convenido lo podría invertir claramente en farmacéuticas, por ejemplo, o en activos tecnológicos. Por lo tanto, que hoy día están leídos muy bien por pandemia, tal vez mi depósito convenido podría estar invertido en cualquier anillo de seguridad y de administración. Ahora, uno podría encontrar cuál es la gracia que tiene Sura sobre estas 3 líneas de negocio. Es que somos la única compañía en Chile que tenemos estas 3 líneas de negocio dentro de nuestro modelo de negocio. Por lo tanto, hemos diseñado hoy día una experiencia muy buena para nuestros clientes, con un trámite muy expedito entre las distintas compañías Sura, tiempos muy acotados, nos podemos ir traspasando a distintas compañías, libre tránsito y sin impacto tributario. Por lo tanto, por ejemplo, si uno quisiera retirar de la corredora bolsa y traspasar a la AFP y retirar el excedente de libre disposición, esto nos podría tomar claramente entre 10 a 20 días. Muy fácil para retirar y ejecutar esta decisión que tal vez se había postergado en algún momento. Por lo tanto, con esto yo quiero más o menos terminar mi presentación y comentarles que nuestra asesoría diferenciadora es la base de nuestra oferta de valor. Nosotros apoyamos a nuestros clientes tanto en planificación patrimonial, asesoría tributaria, planificación activa del retiro y temas de herencia y sucesión, tanto para personas y empresas familiares. Por lo tanto, Renzo, con esto damos por terminado la primera parte y podemos dar comienzo a lo que son las preguntas que pueden haber en el chat. Muchas gracias, Willy. Muy interesante la presentación. Nos han llegado bastantes preguntas. Vamos a tratar de resumirlas y abordarlas todas. Willy, la primera pregunta se menciona un poco a toda la incertidumbre que hay sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile, donde vemos, tú mismo lo comentabas, hay propuestas de todos los candidatos que difieren bastante. Y estamos a puertas a pocos días de iniciarse la convención constituyente, la redacción de una nueva constitución. Dado toda esta incertidumbre que hay, ¿es recomendable o es conveniente pensionarse anticipadamente para quienes puedan? Claro, buena pregunta del chat. Mira, como revisamos en la presentación, no es tan fácil pensionarse anticipadamente porque se requiere de tener un gran saldo previsional. Pero la persona que logre tener y cumplir este requisito previsional, claramente podría ser una buena opción válida porque al pensionarse anticipadamente se abren distintos caminos o alternativas de poder decidir. Por ejemplo, si me pensiono, se me abre el camino de poder retirar el excedente de libre disposición y tal vez usar la franquicia tributaria del excedente de libre disposición. Tal vez también me podría me podría pensionar, pero me pensiono al monto mínimo. Y además, una vez pensionado, yo claramente podría estar pensionado en retiro programado y de un mes para otro podría cambiar mi pensión de un retiro programado a una renta vitalicia. Por lo tanto, al estar pensionado anticipadamente, se abren muchas más posibilidades de administrar y de tomar decisiones con tu dinero previsional. Ahora, pensionarte anticipadamente puede tener algunos contras. Y significa... Un segundito, Renzo, que se me está acabando la batería. Ahí sí. Sí, ahí yo te complemento. ¿Vas a referirte al seguro invalidez de sobrevivencia, por ejemplo? Claro, efectivamente, esos son los contras. Cuando uno se pensiona anticipadamente, uno va a perder este seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro muy económico, porque lo pagan los empleadores. Por lo tanto, para las personas que están más cercanas a la edad de jubilación, por ejemplo, en el caso de los hombres, cercanos a los 65 años, el perder el seguro de invalidez y sobrevivencia no es tan relevante, porque el monto que podría incluso llegar a cero es esta aporte adicional. Por lo tanto, uno lo tendría que evaluar cuando uno, no sé, tiene 50, 55 años, tal vez ahí recién preocuparse que estaría perdiendo este seguro de invalidez y sobrevivencia.
Ahora, el otro contra que uno podría decir si se pensiona anticipadamente es que uno tiene que comprometer gran parte del dinero voluntario comprometido para pensión. Por lo tanto, ese dinero que se compromete para pensión, que va a estar en la FP, solamente va a estar poder invertir en ese instrumento, en los puros multifondos. Por lo tanto, no los podría invertir tal vez en otro tipo de instrumentos, que sean acciones, ETF o fondos mutuos, tanto en Chile o fuera de Chile. Ahora, ¿qué uno podría decir? Que ante un eventual cambio sustancial del sistema de pensiones, ya sea por una nueva definición de la Constitución o por alguna iniciativa presidencial, va a tomar algo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vemos algún cambio en el sistema de pensiones antes de 18 meses, este año y el próximo año, por todo lo que está pasando. Por lo tanto, cualquier cambio sustancial en el sistema requerirá de cambios de muchas normativas, muchas leyes, las cuales claramente en el Congreso se van a tener que debatir y tendrán que llegar a algún acuerdo, Renzo. Vale. Willy, una gracia. Entiendo que las personas que se pensionan anticipadamente, también los saldos que están comprometidos para pensión, no hay cobro de remuneraciones sobre esos saldos, ¿cierto? Y lo otro, ¿qué pasa con la obligatoriedad de seguir cotizando cuando uno está pensionado? ¿Cambia eso o no? Sí, mira, cuando estás pensionado y los saldos están comprometidos para pensión, esos dineros de las cuentas voluntarias, el depósito convenido en la cuenta voluntaria, no están susceptibles del cobro de comisión por administración. No obstante, esos dineros que están pagando pensión, sí se les va a afectar con el cobro de comisión por la pensión. Eso en materia del cobro de comisión. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Renzo? Sobre la obligatoriedad de seguir cotizando. Perfecto, sí. Efectivamente, la normativa permite que una vez que uno se pensiona, cese o suspenda el pago de cotizar en la cuenta obligatoria. No obstante, eso sigue siendo opcional, porque uno como se pensiona y sigue teniendo la capacidad o sigue siendo un trabajador dependiente con un contrato laboral, esa persona puede seguir ahorrando en la cuenta obligatoria, en el APB o en el depósito convenido. Y si uno se pensiona y sigue ahorrando, claramente lo que está haciendo ahí, sigue usando la franquicia tributaria de suspender el pago de impuestos por esos ahorros. Por lo tanto, creo, mi recomendación tal vez sería que siga usando el sistema, siga usando el ahorro y siga usando la franquicia tributaria a pesar de pensionarte anticipadamente. Gracias, Willy. Jaime nos hace una pregunta que está muy ligada a esto. Dice que está jubilado con una renta vitalicia desde los 65 años, ha seguido trabajando por varios años más. Pregunta si puede jubilar por segunda vez o si puede aumentar esa pensión en renta vitalicia que tiene, dadas las cotizaciones adicionales que ha tenido en los últimos años. Sí, la normativa permite que esos dineros ahorrados después de haberse pensionado, esos dineros nuevamente se puedan complementar en la renta vitalicia que tenía contratada con la institución de origen. Y además, esos dineros tal vez si califican también podría usar tal vez por una pensión en la FP. Por lo tanto, la normativa permite claramente complementar pensiones, Renzo, en la misma póliza o abrir un retiro programado en la FP. Vale, gracias. Willy, tú terminabas hablando de las distintas modalidades de ahorro. También comentabas de que en toda la discusión que hay hace referencia a los ahorros obligatorios y no a la APB. Pero también algunos clientes nos han preguntado sobre la posibilidad de mantener a la APB fuera de Chile, en esta plataforma de Pershing que tú comentabas. Pregunta un cliente si eso le da más seguridad a esos ahorros APB estando en Pershing. Bien, buena pregunta, Renzo. Muchos clientes nos han preguntado sobre eso. Efectivamente, todos los proyectos de ley que están ingresados en el Congreso, ninguno se refiere a perder la propiedad o nacionalizar los dineros de las cuentas voluntarias. ¿Ya? Las cuentas voluntarias hoy día, tal vez en el sistema, pesan, dentro del sistema previsional, pesan entre un 6 y un 7%. ¿Ya? Por lo tanto, no es algo significativo dentro de la industria, las cuentas voluntarias. Por otra parte, si invertir fuera de Chile en Pershing te pone en otra jurisdicción o certeza jurídica, la respuesta sería no, porque ante cualquier cambio legal que exista amparado por la nueva Constitución,
que obligue a nuestra corredora bolsa a traspasar los saldos a otra institución previsional. Nuestra corredora bolsa, nuestra institucionalidad, no tiene ninguna herramienta legal para oponerse a una instrucción de esa naturaleza, Renzo. No obstante, los dineros financieros, los dineros no previsionales, si uno los tuviera invertido fuera de Chile a través de esta plataforma o esta empresa Expertin, claramente esos dineros no previsionales están en otra jurisdicción o en otra certeza jurídica, y esos dineros claramente son propiedad de los trabajadores, y no sé, ahí claramente nos podríamos oponer a pedir una repatriación de dinero a Chile. Y además que los inversionistas que sacan esos dineros fuera de Chile los pueden retirar incluso fuera de Chile en cualquier otra institución, así que siguen siendo su propiedad. Gracias, Willy. Nos han llegado un par de preguntas que hacen mención al Fondo E. Un cliente nos comenta que también estuvo en un webinar la semana pasada donde hablábamos sobre la renta fija local. Esta pregunta la tomo yo. Dado el mal desempeño que ha tenido el Fondo E en el último tiempo, para las personas que están cercanas a la edad de pensión o las personas que ya están pensionadas, ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, ahí comentar de que si bien las personas que se están acercando a la edad de pensión, por normativa las FPs van cambiando de multifondo, desde fondos más agresivos a fondos más conservadores, al afiliado en la medida que avanza la edad, estos tienen la posibilidad, incluso meses antes del momento de pensión, no solamente estar en el Fondo E, sino que también pueden elegir el Fondo D o el Fondo C. Lo mismo ocurre para las personas que tienen saldos comprometidos para pensión, pueden elegir entre esos 3 multifondos, por lo tanto, la gente no está obligada a estar en el multifondo E, que, como comentábamos en otros webinars, ha tenido un mal desempeño por el alza que han tenido las tasas de interés. El panorama no se ve muy favorable hacia los meses siguientes porque prevemos un escenario no muy bueno para las tasas de interés, y por lo tanto, para los clientes que tienen la capacidad de tomar un poco más de riesgo en general, nosotros propiciamos explorar el fondo D más que el fondo E, porque recordemos que el fondo D tiene un poco más de renta variable, tiene un poco más de acciones, y al menos por ahora las perspectivas que tenemos para el mercado accionario son, en un horizonte de 12 meses, son más favorables que la renta fija local, que es donde está concentrado mayormente el fondo E. Por lo tanto, en resumen, los clientes sí tienen más opciones que el fondo E, quienes están próximos a pensión y quienes también ya están pensionados. Willy, otra pregunta que nos hacen. Sí, Willy, por favor. Solamente complementarte que esa restricción normativa de estar en el multifondo A o en el multifondo B solamente aplica para la cuenta obligatoria, ¿ya? Los dineros de la cuenta voluntaria y el depósito convenido, como son a riesgo del titular, del afiliado, pueden estar en los 5 multifondos de la AFP. E incluso, una vez pensionado, incluso tú podrías descomprometer esos dineros voluntarios, y esos dineros voluntarios también podrías traspasarlo a otra institución. Por ejemplo, lo podrías traspasar a una compañía de seguros para invertir en la póliza, o lo podrías traspasar a la corredora de bolsa para poder invertirlo fuera de Chile, tal vez, en distintos instrumentos. Por lo tanto, solamente complementar que esa restricción es solamente para la cuenta obligatoria. Sí, buen punto, Willy. Otra pregunta que nos hace Carlos acá, Willy, dice, ¿cómo y cuándo y cómo se puede traspasar el ahorro de un seguro de vida con APB a la FP para incorporarlo a base de cálculo de pensión? ¿Vale la pena o hay otra forma de retirar estos fondos de alguna forma periódica o modo de otra pensión? Sí, cuando uno invierte en distintos instrumentos que están autorizados por ley, uno de esos instrumentos justamente es una póliza de vida con ahorro previsional. Por lo tanto, uno, para poder, si tiene, por ejemplo, un depósito convenido en la póliza, la única forma de retirar ese depósito convenido sería traspasarlo de una póliza hacia la FP, y que ese monto tal vez puede retirarlo como pensión o como excedente de libre disposición. Pero si en la póliza, por ejemplo, tiene dinero de la cuenta voluntaria, ahí la cuenta voluntaria, existe la posibilidad de retirarlo directamente de la póliza de vida con ahorro, porque la ley permite hacer un retiro de las pólizas. No obstante, tal vez desde el punto de vista tributario, tal vez es mucho mejor traspasar la cuenta voluntaria hacia la FP, que sea parte del proceso de pensión, y tal vez retirarla como excedente de libre disposición, porque hay una franquicia tributaria.
que no estaría esa franquicia tributaria si yo la retiro directamente en la póliza de vida con ahorro. Por lo tanto, hay que evaluar qué camino sería más conveniente para el afiliado y usar la franquicia tributaria, por supuesto. Gracias. René nos pregunta, Willy, en la curva comparativa de renta vitalicia con retiro programado, ¿existe un cambio en el tiempo del monto de la pensión, dado que el capital disponible ha ido reduciéndose? Sí, en la renta vitalicia no hay un cambio de monto de pensión. En la renta vitalicia es una renta vitalicia que te persigue hasta el fin de la vida, pero en el retiro programado efectivamente es una curva con pendiente negativa que converge a los 110 años. Por lo tanto, esa curva claramente va disminuyendo o puede ir aumentando año a año. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los años la FP hacen un cálculo de pensión, nuevamente te evalúan tu saldo y tu denominador, que es con las tablas de mortalidad, y tu pensión podría aumentar o podría disminuir. ¿Ya? Por lo tanto, claramente en el retiro programado es susceptible de tener variaciones año a año. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que claramente la pensión va disminuyendo en el tiempo, ¿ya? Y hay un punto de intersección entre el retiro programado y la renta vitalicia, y ahí uno tiene que tratar de tener una gestión más activa con el dinero previsional, cosa que ese punto de intersección, tratar de desplazarlo y convertir el retiro programado tal vez en mucho más vitalicio. Y ahí claramente lo que logramos es que hay mayor probabilidad de que ese dinero previsional que va quedando se convierta en herencia para la familia. Gracias, Willy. José nos hace dos preguntas. Una es, ¿se puede renunciar a la pensión de sobrevivencia? Y la otra que nos hace es, ¿en qué caso se pierde el derecho a herencia al solicitar pensión de sobrevivencia? Bien, buena pregunta. Entiendo que no se puede renunciar a la pensión de sobrevivencia jurídicamente. Tendríamos que revisarlo, no tengo la respuesta en este momento, Renzo, pero yo diría, me atrevería a decir que no, que uno no puede renunciar a la pensión de sobrevivencia y se va a activar en el momento que la FP tome conocimiento de que falleció el titular de los dineros y claramente la FP, por normativa, tendría que generar este pago de pensión a los beneficiarios de pensión. Gracias, Willy. Otra pregunta que nos llega es, con toda la discusión que hay hoy día que va a requerir un mayor gasto fiscal, ¿no es cierto? Y como consecuencia, el fisco va a necesitar una mayor recaudación tributaria, y esta puede ser ya sea por eliminación de algunas exenciones o aumentos de impuestos. Para quienes estén pensando en pensionarse anticipadamente y poder hacer retiros de libre disposición, asumiendo que en la tabla del impuesto global complementario sube, ¿convendría hacer los retiros hoy frente a un escenario de mayores tasas de impuestos? Bien, sí. Bueno, la respuesta depende. Porque si hay un aumento, por ejemplo, en la tasa máxima del global complementario, que hoy día es un 40%, si pasara, por ejemplo, a un 45%, a un 50%, claramente la persona que se encuentra en esa condición podría tener un ahorro de impuestos si se pensiona anticipadamente y retira el excedente de libre disposición, ¿ya? Pero solamente aplicaría para las personas que se encuentran en esa condición, que sus ingresos más el retiro de excedente de libre disposición lo llevan al tramo máximo que está en el 40%. Pero una persona, por ejemplo, que está en tramos inferiores, que no va a tener un impacto en aumento de impuestos, claramente sería indiferente tomar una decisión netamente por el tema tributario, porque no le afectaría. Por lo tanto, efectivamente sería una buena decisión para ese tipo de personas que están en esa condición de retirar el excedente de libre disposición con franquicia tributaria, Renzo. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Luisa, Willy, es, ¿en este momento es conveniente postergar la jubilación por un año, aun cuando no se aporten cotizaciones, por ejemplo, de estar cesante? No te escuché muy bien, Renzo, la pregunta. Luisa pregunta, ¿en este momento es conveniente postergar la jubilación por un año, aun cuando no se aporten cotizaciones, por ejemplo, personas que estén cesantes? Perfecto. Sí, mira, lo que
ocurriría, Renzo, que al postergar la pensión debería aumentar la pensión, ¿ya? A pesar de que no está haciendo aportes, vamos a pensar que solamente el numerador, el saldo, se mantiene igual. No gana rentabilidad y no hay aportes. Pero el denominador, que está abajo en la fracción, claramente ese denominador va a disminuir, porque claramente hay mayor probabilidad de fin de la vida y claramente hay menos probabilidad de llegar a edad avanzada. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, lo que pasaría ahí que aumentaría la pensión si posterga la decisión de pensionarse, a pesar de no estar cotizando, Renzo. Perfecto. Y quedan algunas otras preguntas bien cortas, algunas las voy a tomar yo. Jorge pregunta si la asesoría para pensionarse tiene costo, y la verdad que no. Todos nuestros asesores, más todo el equipo que lidera William Peña de asesores expertos en temas de previsión y tributación, no tiene costo. Ustedes tienen acceso a estos servicios por el hecho de ser clientes de Sur Inversiones. Toda esta asesoría la pueden solicitar a través de sus ejecutivos. Alejandro también hace una pregunta sobre los dineros no financieros, no los que están en la FP, invertidos en la modalidad de seguros patrimoniales, si tienen la misma seguridad de inembargabilidad que las inversiones financieras en el sistema de Pershing. A ver, hay dos distinciones. Pershing, para lo que es no APB, son dineros que cada persona tiene en una cuenta individual fuera de Chile. Nosotros, para traer esos dineros, no lo podemos hacer sin la venia, sin la firma del cliente, ¿ya? Eso le da un carácter de inembargabilidad porque no podemos traerlo unilateralmente, ¿ah? Y adicionalmente recordar de que un cliente que tenga una cuenta en el extranjero en Pershing a través de Sura puede abrir una cuenta de Pershing en alguna otra institución, en algún banco americano y hacer un traspaso de su saldo sin mayor problema. Por eso la seguridad que da tener una cuenta offshore en Estados Unidos, por ejemplo, a través de la plataforma de Pershing. Y respecto de la seguridad de los dineros no previsionales a través de un seguro, esa seguridad está dada por una ley, por la ley de seguros, que habla de que todos los ahorros en una póliza de seguros son inembargables. Por lo tanto, ambos instrumentos son bastante seguros, pero por distintas formas. En un seguro por una ley y en el caso de Pershing porque los dineros están en una cuenta fuera de Chile y no se pueden traer sin la venia del cliente. Del titular. Del titular, exacto. Francisco, y para ir cerrando, Willy, una última pregunta que ingresó ahora de Francisco, dice, hola, buenos días, yo soy beneficiario de una pensión de sobrevivencia, viudo, en una compañía de seguros. ¿Puedo ingresar más fondos para el aumento de esa pensión? Claro, lo que pasa es que en ese caso es beneficiario de pensión, no es el titular. Por lo tanto, los Exacto. fondos que él pueda tener, él tiene que contratar su propia pensión con sus propios dineros que él ahorró durante 30 o 40 años. Por lo tanto, sería una segunda pensión, pero sería un segundo contrato. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siendo las 10:03, queremos agradecerle a todos ustedes por haber estado acompañándonos. Esperamos que hayamos aclarado algunas dudas, que haya sido una conversación útil para ustedes para conocer un poco más de la actualidad sobre el sistema de pensiones, las distintas opciones que tienen ustedes. Y lo más importante es que sepan de que tenemos un servicio de asesores y expertos tributarios y en temas previsionales a su disposición, a los quienes pueden acceder en cualquier minuto. Y bueno, esperamos que tengan un buen día. Muchas gracias, Willy, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este webinar y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenos días. Muchas gracias, que tengan buen día.